Problemática carcelaria en la provincia de Buenos Aires, emergencia penitenciaria, estará a cargo de los doctores Emilio Juan Carlos Valente, perteneciente al Colegio de Abogados de Dolores. Bueno, buenas tardes. Realmente el 4 de junio próximo pasado, el 4 de junio, nuestro Colegio de Abogados cumplía los 100 años. El Colegio de Abogados de Dolores, que es uno de los más antiguos de la provincia de Buenos Aires. Yo presido desde hace muchos años la Comisión de Política Criminal y Servicio Penitenciario de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, de FACA. Entonces, hacía un año que había ido a la cárcel de Dolores y pretendí reunir sino convoqué a la comisión que integra, que está la doctora Ana María Canal, la doctora Cecilia por ahí, y bueno, y el presidente del Colegio de Abogados de La Plata me había incorporado dos nuevos y pujantes jóvenes abogados para integrar esta comisión, entonces el doctor Damián Barbosa. Y entonces, bueno, todo contento, como íbamos a tener esa gran fiesta el 4 de junio, digo, bueno, qué mejor que ir a ver mi vieja y querida cárcel de Dolores, que ya, como ha pasado con casi todas las cárceles de la provincia de Buenos Aires, está medio ya dentro del circuito casi urbano de la ciudad, 3 cuadras o 4 de la plaza. Dolores tiene una vieja prosapia de ciudades vinculadas con la unidad penal. De hecho, se dice que ahí estuvo el depósito de prisioneros de las Bruscas, que era donde se llevaban a los presos después de la Revolución de Mayo, a los españoles y a los de las campañas libertadoras, tanto de Belgrano como después de San Martín, se los depositaban ahí en las cercanías de Dolores, en el medio de lo que se llamaba el desierto. Entonces les digo, porque vieron que hay ciudades que están vinculadas o que les gusta lo penitenciario, y hay otras ciudades que no, que repudian, que no quieren tener cárceles cerca, y demás. Bueno, la mía, la ciudad de Dolores, como les digo, es una ciudad que está muy vinculada con el servicio penitenciario. De hecho, la cárcel de Dolores es de 1876 o 78, se hizo en el mismo momento que se hizo en aquel momento la de Mercedes, que son prácticamente las cárceles más antiguas. Y a eso también después me iba a referir. Bueno, la cuestión es que vamos todos los de la comisión y claro, hace un año había mejorado bastante, sobre todo la parte alimenticia, de los detenidos y demás, y nos llevamos una sorpresa, le digo que sentía vergüenza ajena cuando vimos cómo estaba la cárcel de Dolores. También con otro de los temas que se han tocado acá es colindante. ¿Qué pasó en Dolores? En Dolores el juez de ejecución penal había tenido un problema, había sido destituido, renunció, y entonces el cepo ese que se pone en todas las cárceles por parte de los jueces de ejecución, en Dolores ya no existía más. Así que una cárcel que tenía una capacidad real de alojamiento de 170 internos al inicio, que luego fue llevada a 370 internos por algunos acuerdos y por poner en las viejas. Piensen de cuándo les dije que era, en 1876 o 1878. Es decir, que son unas celdas con unas tremendas paredes anchas, pero unas celdas con una capacidad completamente pequeña, es decir, a lo sumo de 2 por 2, decía la doctora. Y ahora, un agravante, que por ahí no sé si es agravante o yo creo que es beneficioso, que se le ha puesto como un baño turco dentro de la misma celda. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. En su momento, cuando yo visité la cárcel de Bahía Blanca, medio criticaba que se pusieran ese tipo de expulsados adentro de la celda, pero después me di cuenta que era, a lo largo de caminar varias cárceles de la provincia y de la nación, de que es útil, porque si no, generalmente, ustedes saben que hay 4 o 5 personas privadas de libertad metidas en ese cubículo de 2 por 2 y que dependían de que el guardia, si quería, les abriera la puerta cuando tenía necesidad de salir al baño, y que terminaba haciendo en lo que le llaman el pipí room, es decir, una botella de gaseosa cortada al medio, o bueno, y en bolsa de nylon, lo otro que ustedes se imaginan. Así que en general me pareció que era útil que en ese momento la directora del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires, en todas las cárceles de la provincia,
pugnara por poner como unas letrinas, un baño turco, dentro de la propia celda. Cosa que también en algunas otras unidades de otras partes del país, que por esta cuestión de faca que nos ha tocado recorrer, hemos propiciado de que se pongan baños, porque por ejemplo en Santiago del Estero se había inaugurado la cárcel de Pinto, una cárcel que pasó a ser federal, y había como 20 celdas, ellos le llaman una leonera o un lugar de vigilancia, díganme ustedes, cuando un guardia solo que va a quedar toda la noche ahí le va a ir a abrir las puertas a un preso, cuando encima por Santiago del Estero sus características de calor no tenían las celdas como ni cielo raso ni nada, es decir que arriba estaban todas comunicadas, es decir abiertas, porque diríamos el calor tremendo que les hace en el verano, eso permitía cierta circulación del aire. Pero bueno, volviendo a nuestra vieja cárcel de Dolores, ahí detectamos un montón de irregularidades que la daba, es decir, lo bueno que a veces tiene el servicio, cuando uno suele saber preguntar, o nos jactamos de saber preguntar, es que casi no hay secretos, es decir, generalmente te cuentan todo lo que pasa, y aparte a veces hay funcionarios que son también honestos o dispuestos a solucionar el tema y que te plantean la realidad tan cruda como es. Bueno, justo ahora llega Damián, así que es otro de los que puede dar fe de lo que nos sucedió ahí en Dolores. Así que el propio segundo jefe de la unidad nos dice, bueno, mire doctores, acá tienen ustedes por ahí no sé si está la estadística, acá en la pared, todos creo que le sacamos una foto, acá faltan 200 colchones, tenemos a 200 presos durmiendo en el piso, tenemos más superado en un 100% nuestra capacidad de alojamiento, en vez de 360 hay más de 700 detenidos. Así que, ¿a qué vamos con esto? Bueno, realmente si ustedes vieran lo que es la cárcel de Dolores, yo la quiero, es histórica, me parece que tendría que ser transformada en breve en museo, no da con ninguno de los parámetros actuales, es decir, la cárcel se ha seguido ampliando hacia atrás, pero las incomodidades que hay son terribles. Es decir, había 2 cárteles de cemento, se colgó un tercer cártel de madera hacia las alturas, una persona muy ágil, si yo estaría detenido creo que jamás podría llegar a mi cama allá arriba del todo, y a su vez 2 durmiendo en el piso y uno prácticamente con las cabezas casi metidos en ese baño turco que les decía, porque ustedes piensen, 2x2, ¿cómo hacen ustedes para meterme todos estos cáteres que se veían? Realmente una cuestión deplorable. Y otra cosa que no es común solo de Dolores, no voy a criticar solo la cárcel de mi ciudad, sino que es común a casi todo el servicio penitenciario de la provincia y generalmente del servicio penitenciario de todas las provincias, y a veces lo federal, que es mucho más prolijo a veces y adecuada a las instalaciones, pero en este tema que le voy a decir, el servicio penitenciario yo creo que tiene una cuestión de una debilidad muy especial hacia la parte sanitaria o médica. Es decir, pocas veces he visto yo, creo que jamás, un médico recorriendo los pabellones, haciendo algún relevamiento. Generalmente todo depende de los enfermeros, y muchas veces ni siquiera son enfermeros diplomados, y muchas veces son propios agentes penitenciarios que les atribuyen, que ya no pueden subir al muro, entonces les atribuyen esa función. Bueno, ¿qué nos lleva todo eso? Es decir, que generalmente los médicos, incluso hay muchos que hacen guardias pasivas. A veces he visto en algunas unidades penales que hay, por ejemplo, de varones, la inmensa mayoría de las cárceles, ustedes saben que son cárceles de varones, de hombres. Y a veces he encontrado que hay ginecólogos designados en el servicio penitenciario de ahí. Bueno, dicen que por ahí la especialidad médica la tiene, pero no hay una gran dedicación de los médicos para brindar el servicio sanitario. Y yo sé que a veces nuestra comisión, por ejemplo, como las tareas que realizan muchos de los defensores, por ahí no son comprendidos por la inmensa mayoría de la sociedad. Pero pensemos nosotros que tenemos a personas
recluidas, por supuesto, en contra de su voluntad, en un lugar, y es el Estado el que debe sin duda darle el servicio de salud. Y a su vez hay otra cosa que es casi irracional, que pasa lo mismo que con los alimentos, con la comida que tienen que proveérsele a las personas privadas de libertad. Es decir, el Estado nacional y el Estado provincial pero gasta fortunas en los suministros, en los medicamentos, en el servicio de medicina, como decíamos, y bueno, lo menos que uno tiene que exigir, cualquier persona del pueblo, creo yo, aquellos incluso los que critican o que se dejan, diríamos, cambiar sus ideas por los medios o la prensa amarilla, entonces tienen que pensar que si estamos pagando ese servicio, lo menos que se le tiene que hacer es brindar ese servicio que se paga a las personas que están privadas de su libertad en esos casos. Bueno, hay una gran diferencia. Bueno, cuando empecé yo a ejercer la abogacía hace unos cuantos años, como ustedes verán, había 16 unidades penitenciarias en la provincia de Buenos Aires. Ahora creo que estamos en las 56 unidades penitenciarias entre cárceles y alcaldías. Es decir, miren cómo se han ido multiplicando, cómo se han ido generando una gran cantidad de nuevos lugares de detención. Y a su vez, en los índices que teníamos en el año 2017, había 38.681 personas en las cárceles y 3.010 en las comisarías. Si ustedes por ahí se admiraron de lo que veían de la cárcel de Dolores y de otras cárceles que son similares, por ejemplo, no hablemos de las cárceles de Mendoza, Boulogne-sur-Mer o Casa de Piedra, que es de terror y que es la que ha tenido la denuncia en su momento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por los cuales, bueno, en aquel momento el gobernador Cobos decidió la construcción de una cárcel que está en una zona a unos 30 kilómetros. Hoy me preguntaba uno, dice, no, pero si la cárcel de Mendoza te queda muy lejos. No, la cárcel de Cacheuta está a 30 kilómetros del centro urbano de la ciudad. Pero ni los abogados, muchas veces ni los presos, ni los familiares querían que los detenidos fueran a Cacheuta por una cuestión de la distancia que creo que ahora ha sido paliada en cierta forma por el servicio de ómnibus, porque está camino a Chile en un páramo, no es donde está la boca de agua termal de Cacheuta, pero creo que es un lugar que no me parecía incorrecto en el sentido de que yo, bueno, en general, por una cuestión filosófica, estoy un poco en contra de las formas de detención y sobre todo medio violentas. Ustedes saben, como bien dice por ahí Pérez Esquivel, que lo único que no se ha democratizado en estos 35 años de democracia, o una de las cosas que no se ha democratizado es el servicio penitenciario, y se sigue a veces con índice de violencia tratando a las personas privadas de libertad. Pero todo eso me trae a colación de que, bueno, es bueno de que se deberían transparentar los muros y que la sociedad también dedicarse un poco más a ver, a ocultar lo que pasa en las cárceles, es decir, atrás de esos sórdidos muros que son las cárceles y las celdas donde se encuentran esas personas. Se habla a veces de la reinserción social. Muchas veces el tema de la reinserción social es una cosa, diríamos, que figura para la estadística, pero que muchas veces o no se cumple. Por ejemplo, esa cárcel que hablábamos de Mendoza hace un ratito, de Cacheuta, es una cárcel muy explayada, diríamos, y entonces en general están unos hermosos talleres, una hermosa escuela, pero no van a disponer nunca de 2 o 4 carceleros para trasladar 400 o 500 metros a las personas por dentro de unas, diríamos, hay todo un sistema de traslado por dentro de, como si fuera Auschwitz, es decir, con alambradas y demás. Nunca los maestros se nos quejaban porque decían, bueno, acá nunca nos traen los alumnos, es decir, está la escuela, funciona la escuela. Lo mismo sucedía con el tema de visitas, habían hecho un lugar de visitas lejos, aislado, y entonces generalmente no se le brindaba el servicio de las visitas íntimas, o a veces se llama visitas sanitarias, a los detenidos.
Bueno, continuando con el tema que les planteaba, volvíamos al hecho de que también otra cosa sucede así a veces en las cárceles de mujeres. Las cárceles de mujeres son pocas en la provincia, pero las hay, y en general en las cárceles federales la mayoría de las mujeres están detenidas por causas de drogas, es decir, de transporte, es decir, que si se modificara en parte el Código Penal en cuanto al mínimo de la prisión por el tema del traslado de drogas, entonces yo creo que prácticamente casi todas las cárceles de mujeres de la Argentina quedarían vacías. Yo trabajé 17 años en la Procuración Penitenciaria de la Nación, ayer vi una compañera de trabajo allí, que fue Claudia Cesaroni, que dio una muy linda charla, pero bueno, decíamos una vez, habíamos invitado a una baronesa inglesa, la baronesa Esther, que es baronesa. ¿Vieron ustedes cómo es en Inglaterra? Hay jugadores de fútbol que son varones designados por la reina o por el primer ministro. En este caso, la baronesa también es una persona como cualquiera de nosotros, lo que sí le dieron ese título de baronesa porque justamente su trabajo, precisamente en las prisiones y en las cárceles de Inglaterra, bueno, la baronesa la llevamos ahí a la cárcel de mujeres de Seiza, de lo más contenta. Bueno, es una cárcel donde, bueno, a veces esto es como la biblioteca, ¿no es cierto? Algunos están de acuerdo, algunos otros están en desacuerdo. Ustedes saben que hay mujeres presas con sus pequeños hijos hasta los 4 o 5 años, así que el niño también está cumpliendo su condena junto a su mamá. Está bien que la cárcel esa es una de las más, si se quiere, mejores de la Argentina, en el sentido que tiene como un jardín maternal donde los niños concurren a su jardín maternal y demás. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, sale la baronesa, en ese momento yo la acompañaba, le hacen una nota con un traductor y demás, y le dicen: ¿qué le pareció, baronesa Esther, cómo encontró esta cárcel? Y dice: la verdad que esto es maravilloso, dice la baronesa. Dice: todas las cárceles de Argentina tendrían que ser como esta, con escuela, ¿ves? Todo de lo mejor pintadita, estaba hermosa. Y entonces dice: pero, dice, yo me pregunto otra cosa, creo que ustedes también se tendrían que preguntar lo mismo. ¿Es justo que estas madres, estas mujeres estén presas aquí? Porque, como les digo, y bueno, y aquellos que más, es un tema por ahí medio tabú, tocar el tema de la droga hoy en día, todos saben que es una verdadera hipocresía que unas mulas estén presas en las cárceles, y bueno, cuando, qué sé yo, hasta en el kiosco de la esquina seguro que ustedes pueden conseguir, y nadie habla de ese tema. Bueno, creo que me están... bueno, tendría varias otras cositas que decir. Bueno, no puedo dejar de señalar algo que, bueno, que realmente creo que me motivó, me movió hasta las fibras más íntimas. Es que el otro día, en el diarito de mi pueblo, apareció, bueno, que el ministro de Seguridad decía que prefería tener a los presos amontonados o hacinados, que realmente yo creo que han sido unas declaraciones de lo más desafortunadas, o que marcan una tendencia ideológica en la que creo que todos aquellos que defendemos los derechos humanos, que defendemos la igualdad, que defendemos el hecho de que, bueno, que las personas que están privadas de libertad van a salir, y que todos nos gustaría que salgan y que no vuelvan a reincidir, estas cosas creo que nos golpean en la línea de flotación y nos molestan mucho. Si el ministro Cristian Retondo: prefiero delincuentes amontonados y no liberados. Así que bueno, tengo muchas cosas en el tintero, el tiempo se me consumió, pero quedo después dispuesto para contestar las preguntas que ustedes quieran hacer.